Siempre pensé que mi vida sería simple, trabajo, sueldo a fin de mes y una rutina tranquila. Pero todo cambió el día que conocí a Camila, la esposa de mi jefe. La primera vez que la vi fue en una reunión en la oficina. Ella entró con esa seguridad que solo tienen las mujeres que saben el efecto que causan. Llevaba un vestido rojo, ajustado, elegante, y su mirada se cruzó con la mía por apenas unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para encender algo que no debería existir. Al principio lo tomé como un simple pensamiento, un impulso tonto. Después de todo, ¿quién se atrevería a desear a la mujer de su propio jefe? Pero cada vez que venía a la oficina a traerle almuerzo o a recogerlo, yo no podía dejar de mirarla. Y lo peor es que me di cuenta de que ella también me miraba a mí. Una vez, mientras servían café, se acercó demasiado. Sentí su perfume mezclado con el calor de su cuerpo y me susurró sin razón aparente. No deberías mirarme así, podrías meterte en problemas. Me quedé congelado. Esa frase fue como gasolina en un incendio que ya estaba empezando a crecer dentro de mí. Desde ese día, cada vez que ella aparecía, todo mi autocontrol se tambaleaba. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Pero lo prohibido tiene algo, un magnetismo imposible de ignorar. Los días siguientes fueron un tormento. En la oficina ya no podía concentrarme. Cada vez que Camila venía, sentía que el aire se volvía más denso, más cargado. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me lanzaba miradas fugaces, sonrisas disimuladas y, de vez en cuando, encontraba una excusa absurda para hablarme. Una tarde, mientras mi jefe estaba en una videollamada, ella entró con una carpeta. Caminó directo hacia mí, se inclinó un poco más de lo necesario para dejar los papeles sobre el escritorio y me susurró al oído. «Estás muy serio hoy, ¿acaso te intimido?» Su voz era como veneno y a la vez como una droga. Yo intenté sonreír nervioso, pero mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza se repetía su mirada, su perfume, su tono de voz. Me preguntaba si estaba jugando conmigo o si realmente había algo más. El destino me dio la respuesta pronto. Al día siguiente, cuando todos se fueron y yo me quedé terminando unos informes, escuché pasos detrás de mí. Era Camila. Se apoyó en la puerta, me observó en silencio y luego dijo con una calma inquietante: «No deberías estar aquí tan tarde, pero me alegra que lo estés». Sentí un escalofrío recorrerme. Lo prohibido ya no era solo un pensamiento, estaba a punto de convertirse en una decisión. La oficina estaba en silencio, solo el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el aire. Yo intentaba enfocarme en la pantalla del computador, pero Camila seguía allí, apoyada en el marco de la puerta, observándome con esa calma peligrosa. «¿No vas a invitarme a pasar?», preguntó con una media sonrisa. Me quedé inmóvil, con las manos en el teclado. Sentía que si le decía que sí, algo irreversible iba a ocurrir. Pero también sabía que si la dejaba marcharse, me atormentaría el resto de la noche. «Está bien», respondí con voz quebrada. Ella entró con pasos suaves, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Cerró la puerta lentamente y se quedó frente a mí. Su perfume llenó el ambiente, y me sentí atrapado en un torbellino del que no había escapatoria. «Sabes que esto no está bien», murmuré, casi suplicando a la razón que tomara el control. Camila se inclinó, apoyó sus manos en el escritorio y me miró a los ojos. «Lo prohibido siempre sabe mejor», susurró. El tiempo se detuvo. Podía escuchar el latido de mi corazón golpeando en mis oídos. Ella se acercó más, sus labios rozaron los míos apenas un segundo, un roce que encendió un incendio dentro de mí. Me levanté de golpe, retrocediendo. «No podemos», dije, aunque mi voz carecía de fuerza. Ella sonrió, esa sonrisa peligrosa que parecía una invitación al abismo. «Entonces demuéstrame que no puedes», contestó. Y en ese instante entendí que ya había cruzado la primera línea, aunque aún no lo quisiera admitir. La lluvia golpeaba las ventanas de la oficina con fuerza, como si el mundo intentara advertirme que detuviera lo que estaba a punto de pasar. Pero ya era demasiado tarde. Camila estaba frente a mí, con la mirada encendida. Su respiración agitada se mezclaba con la mía en ese pequeño espacio. «Dime que no lo deseas y me voy ahora mismo», dijo con un tono firme, aunque sus ojos brillaban de desafío. Quise abrir la boca, pronunciar esas palabras que pondrían un freno a todo, pero no salieron. Mi silencio fue la respuesta que ella necesitaba. En un segundo, borró la distancia que nos separaba y sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso torpe al inicio, cargado de culpa, pero también de una pasión contenida que explotaba sin remedio. Sentí sus manos en mi cuello, luego en mi espalda,
acercándome más y más. Yo trataba de resistir, pero cada caricia me hundía en ese abismo del que sabía que ya no saldría. La abracé con fuerza, y el escritorio que antes era mi barrera se convirtió en testigo de nuestra traición. El aire estaba impregnado de deseo y prohibición, un cóctel peligroso que nos hacía olvidar quiénes éramos y lo que estaba en juego. Por un instante, todo desapareció, los compromisos, las reglas, la culpa. Solo quedábamos ella y yo, atrapados en un secreto que jamás debería salir a la luz. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeábamos, con la frente apoyada uno contra el otro. Ya no hay vuelta atrás, murmuró Camila. Y en el fondo, yo lo sabía, habíamos cruzado el límite que juramos nunca pasar. Los días siguientes fueron un tormento disfrazado de normalidad. En la casa, mi esposa me hablaba como siempre, sonriendo con esa dulzura que antes me llenaba de paz y ahora solo me hacía sentir un monstruo. Cada vez que me miraba a los ojos, yo sentía que podía descubrir la verdad. Y lo peor era que, en lugar de alejarme de Camila, la buscaba más. Esa atracción prohibida se había convertido en una adicción. Una noche, mientras cenábamos en familia, mi esposa nos miró a ambos con una expresión extraña. No dijo nada, pero su silencio fue más inquietante que cualquier acusación. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Ella sonrió, aunque no con sus ojos. Claro, porque no habría de estarlo. Me quedé helado. Camila bajó la mirada hacia su plato, y sus manos temblaban levemente al cortar la comida. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Lo había notado. Se había dado cuenta de esa energía extraña que flotaba entre Camila y yo. Esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar agua y encontré a Camila en la sala, mirando por la ventana. Nos está observando, lo sabe, susurró ella, sin siquiera girar hacia mí. No, solo sospecha, intenté calmarla, aunque yo mismo estaba al borde del colapso. Ella se volvió y me miró con miedo. Si esto sale a la luz, destruiremos a tu esposa, y a nosotras mismas. En ese momento comprendí que la traición ya no era solo un secreto. Era una bomba de tiempo que tarde o temprano explotaría. El destino no esperó mucho para cobrarnos la osadía. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibí un mensaje de Camila. Tenemos un problema. Ella sabe algo. El corazón me golpeó con fuerza en el pecho. Salí corriendo del trabajo y llegué a casa con la respiración entrecortada. Mi esposa estaba en la sala, con el celular en la mano y los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Quieres explicarme esto?, preguntó, lanzando el teléfono sobre la mesa. Lo miré, y sentí que el mundo se me venía encima. En la pantalla había una conversación entre Camila y yo. Mensajes que no dejaban lugar a dudas, caricias descritas con palabras, encuentros disfrazados de excusas, promesas que jamás debieron existir. Intenté hablar, pero no salió sonido alguno de mi boca. ¿Cómo pudiste?, gritó ella, golpeando la mesa. ¿Con mi propia hermana? Camila apareció en ese instante desde el pasillo, con lágrimas cayéndole a borbotones. No fue planeado, te lo juro. Pero esas palabras solo encendieron más la rabia de mi esposa. Se abalanzó contra ella con un llanto desgarrador, y yo tuve que interponerme para detener la pelea. No quiero volver a verlas juntas, vociferó. Han destruido mi vida, mi confianza, mi matrimonio. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás. El secreto ya no existía, la verdad estaba desnuda frente a todos, y el precio sería devastador. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Mi esposa se encerró en el cuarto, llorando con una furia contenida. Yo me quedé en la sala, con Camila temblando a mi lado. Tenemos que hablar con ella, susurró Camila. No podemos dejarlo así. Pero yo sabía que ya era demasiado tarde. Las cosas habían explotado. De pronto, la puerta del cuarto se abrió con un estruendo. Mi esposa salió con una maleta en la mano y los ojos encendidos de dolor. No pienso escuchar nada. Todo terminó, gritó, dirigiéndose a la puerta principal. Espera, por favor. Traté de detenerla, pero me empujó con una fuerza que no le conocía. No me toques, me lanzó en la cara. ¿Me engañaste con mi hermana? No hay peor traición que esa. Se giró hacia Camila, y la miró con un desprecio que me heló la sangre. Y tú, no vuelvas a cruzarte en mi camino. Para mí estás muerta. El portazo resonó como una sentencia. La casa quedó en silencio, con un eco frío que me perforaba el pecho. Camila rompió a llorar, hundiendo la cara entre sus manos. Esto es mi culpa, balbuceaba.
Nunca debí permitirlo. Yo no respondí. Solo sentí un vacío insoportable. Habíamos cruzado una línea prohibida y ahora todo estaba en ruinas. Pero lo peor estaba por venir. En ese silencio, una certeza me atravesó. Mi esposa no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Algo iba a hacer, y sería mucho más doloroso que el portazo de aquella noche. No sé cómo sucedió, pero aquella tarde mi padre llegó antes de lo previsto. El silencio en la casa fue roto por el crujido de la puerta principal, y de inmediato sentí que el aire se congelaba. Ella y yo aún estábamos demasiado cerca, demasiado expuestos. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Intentamos separarnos como si nada hubiese pasado, pero era evidente que la tensión en el ambiente nos delataba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, con una voz cargada de sospecha. La mirada de mi madre se volvió fría, casi calculadora, mientras buscaba las palabras correctas. Yo, en cambio, sentía que la garganta se me cerraba. No podía hablar, no podía inventar una mentira creíble. Por primera vez entendí que lo que habíamos estado viviendo no era solo un secreto prohibido, era una bomba a punto de estallar. Mi padre seguía mirándonos con desconfianza. No dijo nada más, pero ese silencio pesado me taladraba los nervios. Apenas subió a su habitación, mi madre me tomó del brazo y me llevó al jardín. Tienes que aprender a disimular, susurró con un tono firme. Si él sospecha algo, estamos acabados. Sus palabras deberían haberme hecho reaccionar, pero lo único que sentía era el roce de su mano sobre la mía, ese contacto prohibido que me quemaba y me atraía al mismo tiempo. No sé si puedo seguir con esto, le dije, tratando de ser fuerte. Ella sonrió con un gesto entre desafío y ternura. Ya es demasiado tarde para detenernos. Y lo supe, tenía razón. Estábamos atrapados en una red de secretos y pasiones que, tarde o temprano, terminaría por destruirnos. El silencio en casa se volvió insoportable. Cada mirada de mi padre era una sentencia, como si en el fondo supiera todo. Yo ya no podía dormir, la culpa me perseguía, pero también lo hacía el deseo. Una noche, decidí enfrentar a mi madre. Esto tiene que terminar. Nos va a destruir a los dos. Ella me miró con lágrimas contenidas, pero con esa misma intensidad que siempre me hacía caer. Quizás ya nos destruyó. Quizás lo único que nos queda es seguir hasta el final. En ese momento escuché un golpe seco en la puerta. Era mi padre. Había escuchado todo. Su mirada lo decía todo, traición, furia y dolor. La historia de este secreto prohibido había llegado a su desenlace, y yo entendí demasiado tarde que el amor que habíamos compartido nunca debió existir.